Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este programa que llevamos ya casi 7 años en emisión. Tu dinero nunca duerme, el primer programa de cultura financiera de la radio generalista española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Bueno, como todos ustedes habrán comprobado, no soy Luis Fernando Quintero, que es el que normalmente se encarga de presentar el programa. Nuestro compañero pues está convaleciente, hoy no ha podido acudir, así que le sustituyo yo, pero me acompañan, como siempre, los mosqueteros que ya son fijos en este programa, absolutamente imprescindibles. Mi compañero Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Y también desde Value School, Andrei Trumel. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal todo? Todo bien. Bueno, hoy contamos con un programa muy especial. ¿Por qué? Porque nos acompaña uno de los mejores gestores de fondos, ya no solo de España, sino de Europa. Iván Martín, siempre es un placer contar contigo. Igualmente, gracias, Manuel. Socio, director de inversiones y fundador de Magallanes. Un placer estar contigo en este arranque de temporada para revisar las carteras, los fondos y también analizar en profundidad cómo está el mercado, porque se están registrando cambios interesantes, importantes, con cambio en el flujo de capitales desde Estados Unidos a Europa, que vamos a analizar en detalle. Pero antes de comenzar el programa de hoy, Andrei, ¿alguna recomendación desde Value School? Sí, Manu, hoy vamos a hablar largo y tendido de gestión activa con un invitado de lujo, pero bueno, desde Value School, como nos gusta ir a contracorriente, voy a traer una pequeña píldora, una recomendación relacionada con la gestión pasiva, que es el curso que tenemos en Value School llamado La Guerra Financiera Asimétrica, impartido por Santiago Casal, David Núñez y Alberto Rodríguez. Este curso pues bueno, les puede ayudar a nuestros oyentes a conocer un poco mejor cómo funcionan los fondos indexados, cómo pueden contratarlos para utilizarlos como una especie de complemento a una gestión más activa en sus carteras, para ajustar un poco las expectativas de rentabilidad y un poco el apetito por el riesgo que puede tener cada uno. También cómo pueden comparar estos fondos. Y en definitiva es un curso bastante sencillito, 27 vídeos cortos, muy prácticos por 39,95 euros, que es una inversión que seguro que será una de las que más rápido recuperen en sus vidas. Así que nada, si quieren invertir con cabeza y poner en orden sus finanzas, pueden entrar en www.valueschool.es en la sección de formación y ahí tienen el curso La Guerra Financiera Asimétrica. Pues dicho queda, Andrei, muchísimas gracias. Y antes de comenzar el programa, un recordatorio, porque el otro día me enteré de una empresa de inversión inmobiliaria que está arrasando, se llama Cibislen. Ofrecen garantías en todos sus proyectos con rentabilidades que van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Cuesta creerlo, pero es cierto. Así que a todos aquellos que tengan interés, os animo a que os informéis, a que visitéis su página web, cibislen.com. Llegados a este punto, empezamos de inmediato. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. ¿Sabías que hay una solución profesional para eliminar de Internet ese contenido que perjudica tu imagen o la de tu negocio? RepScan, la plataforma tecnológica líder en España, te ofrece un servicio profesional, confidencial y 100% legal que te permitirá limpiar tu huella digital de Internet y redes sociales. Infórmate en repscan.com o en el 936-386-559. Toma el control de tu imagen con RepScan. Bueno, pues yo, como soy muy partidario de respetar las costumbres, aquí hay una costumbre, una regla no escrita, que es que siempre se abre con una pregunta por parte de Value School. Así que, Andrei, empiezas tú. Venga, antes de la pregunta me vas a permitir, Manu, felicitar a Iván, porque este año, pues bueno, no había tenido la ocasión de hacerlo hasta ahora, pero vamos, que este año cumplía Magallanes Value Investors 10 años, así que enhorabuena por el aniversario y también por una carrera muy exitosa, y precisamente por ahí va mi pregunta, y es que si vemos un poco la imagen, ¿no?, de cómo han ido vuestros fondos, sobre todo los principales, el Iberian y el European, si no me equivoco me vas a corregir, Iván, y me puedes dar el dato exacto, pero el European me parece que está en doble dígito,
poquito y el Iberian está en un 20 y largos por cien arriba en el año, pero la realidad es que el año ha sido un año muy movido, con mucha incertidumbre. Entonces te quería preguntar, en tu experiencia en esos 10 años, ¿dirías que ha sido un año más difícil en comparación a la media y qué desafíos habéis encontrado este año? Bueno, André, nada, muchas gracias por las felicitaciones y los datos de rentabilidad, más concretamente, si Iberia estamos por encima del 30%, y el fondo europeo estamos en torno al 18% en lo que va de año. También tenemos el fondo de pequeñísimas compañías, ¿no?, que está por encima del 20%. Si es más complicado este año o más, o qué retos, es que suena tópico, pero todos los años tienen su complejidad. Lo voy a decir, todos los años son complicados, todos los años tienen su complejidad, siempre pasan cosas, ¿no? Siempre. Luego pasan los años, uno se distancia y ni se acuerda de lo que pasó, pero en ese momento, cuando lo estás viviendo, es como el momento decisivo, ¿no? Estamos viviendo, tenemos la sensación, hoy en día, ahora, de vivir momentos decisivos. Guerras tarifarias, de aranceles, movimientos de flujos, el dólar, el Bitcoin, Europa sí, Europa no, mil cosas. Siempre hay elementos que generan ruido. Eso no quiere decir que no tengan importancia, la tienen porque mueven los precios en el cortísimo plazo y genera oportunidades. Entonces, el año como es, fíjate, pese a estas rentabilidades, sigue siendo igual de complejo que en años cuando cae. La complejidad es parecida. No es ni más fácil ni más difícil, es siempre complejo. Y es en estos entornos donde se generan oportunidades, uno puede comprar y vender. Entonces el año está siendo un año francamente atípico, extraño, con un posible nuevo orden mundial. Yo creo que no es tanto de inversiones, es un poco de la opinión general que tenemos todos, ¿no?, las noticias que hay en el día a día. Pero no por eso el proceso de inversión lo cambiamos, ¿no? o tenemos que hacer ajustes. Que yo creo que esto es lo importante, ligado, André, a la reflexión un poco de esos 10 años, ¿no? Lo importante es prestar atención y ser fiel a ese proceso de inversión, ¿no?, esa filosofía, proceso de inversión, que es la forma de hacer las cosas, ¿no?, que es capaz de sobrepasar y adaptarse, no aislarse y ponerse de espaldas, pero adaptarse a una característica de nuestra profesión, que es la complejidad o incertidumbre, si se quiere llamar. Uno de esos cambios que comentas, Iván, me gustaría empezar por ahí, se ha producido en los últimos meses, quizás en el último año aproximadamente, sí, un cambio de paradigma en cuanto al movimiento de los flujos de capitales. Estábamos acostumbrados en los últimos años a una inversión masiva en bolsa estadounidense, especialmente por el atractivo de las tecnológicas, y sin embargo en los últimos trimestres se ha producido un cambio de rumbo. Los flujos de entrada ahora se centran más en Europa y especialmente también en compañías value, es decir, el dinero, por así decir, parece ser que está saliendo de Estados Unidos y está empezando a llegar de forma bastante intensa a Europa. ¿Por qué, desde tu punto de vista? La razón detrás, uno cuando ve, es más fácil cuando ve los propios fondos que está gestionando, ¿no?, las carteras que tenemos nosotros, ¿no?, y ve que están a unas valoraciones comparadas con sus similares comparables, ¿no?, norteamericanos, mucho más baratas, pero lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que no sabemos y nadie sabe es cuándo esa discrepancia de valoración se va a corregir. Y llega un momento que se corrige, ¿no?, de golpe, como está pasando a lo mejor este año desde el punto de vista de los flujos, ¿no? Se identifica ese valor, hay una serie de puntos que lo pueden justificar. ¿Qué puntos son estos? Pueden ser la explicación detrás de esto. El que esté barato no lo es. Siempre está muy barato. Y estaban antes baratos. Estaban antes. Entonces, ¿qué cosas? Y es verdad, y eso nos hemos hecho eco en alguna de las cartas que hemos remitido a nuestros inversores, cosas que observamos, que sí es verdad que han desencallado, ¿no?, o han movido un poquito esa aguja, ese flujo, ¿no? Las
directrices, luego hay que ver un poco en qué acaba la voluntad que tienen los políticos en Europa. Hemos hablado largo y tendido, ¿verdad? En muchas, siendo críticos, objetivamente críticos, con las decisiones que ha tomado Europa. No es para sacarlas ahora, lo hemos hablado en muchos programas y no solo de inversiones en muchos sitios. Ahora parece que las directrices de mandatarios europeos, con von der Leyen a la cabeza, con sus defectos, sus mejoras y sus potencialidades, van en una dirección que tiene sentido. Ya solo empezando por ahí. Va en una dirección que tiene sentido. Se le empieza a hacer caso al informe Draghi, se le empieza a hacer caso al informe Letta, de ahí las circulares y la normativa que se está metiendo en cuanto a titulización de activos en Europa, lo que puede movilizar un montón de recursos, y lo hemos comentado en alguna ocasión, de ahorradores. Hay como 30 de los ahorros en Europa, hay más de 30, hablo de memoria, más de 30 billones de euros en ahorros en Europa, que están en activos de bajísimo rendimiento o sin rendimiento. Tenemos una tasa de ahorro del 15% comparada con Estados Unidos 3, 4, 5%, lo que sea. O sea, hay potencialidad para hacer cosas. Entonces, desde el punto de vista regulatorio se están haciendo cosas, se está poniendo encima de la mesa iniciativas que tienen sentido. Eso por digamos, méritos. Vamos a ver qué pasa, pero la dirección es interesante. Y al otro lado del Atlántico, no te voy a decir que pasa lo contrario, pero se está en un nivel de máximos, ¿no? Y eso se ve muy bien, de máximos, ya no me refiero, no entro en valoraciones, que también hemos hablado de valoraciones, de máximos de capacidad. El 75%, que si lo piensas bien, 75 euros de cada 100 o 75 dólares de cada 100 están invertidos en bolsa americana del mundo. ¿Está bien, está mal? No lo sé. Es una discrepancia histórica cuando 25 dólares de cada 100 dólares representa la riqueza de Estados Unidos, ¿no? Pues no sé, es un hecho. ¿Eso qué quiere decir? ¿Indica que se va a revertir? Lo que indica es que si se revierte, lo que estamos viendo ahora es la punta del iceberg. Si se revierte, yo no estoy diciendo que se vaya a revertir, pero que si se revierte y tiene sentido que algo revierta, y así está ocurriendo, pues es la punta del iceberg. Entonces, otra razón, por terminar ya, Manuel, las razones que me preguntabas, el por qué, en el lado de, no diría de mérito de norteamericano, pero diría de capacidad que parece que está al máximo, de activos acaparados, con una situación, no sé cómo catalogarla, pero cierta inestabilidad política, ¿no? Por el mandatario o el gobierno actual, con una situación, y esto es más interesante, que puede justificar una situación fiscal que no cede, ¿no? Un déficit fiscal del 7%, una deuda pública que no baja y está en niveles máximos, y una incertidumbre regulatoria con el impulso de las negociaciones, por llamarlas de alguna manera negociaciones comerciales arancelarias, pues que deja más enemigos que amigos. Entonces, bueno, son factores que lo explican todo, que es el punto de partida, que es a partir de aquí ya todo se da la vuelta, no lo sé, pero sí que da cierto sentido a lo que estamos viendo. Y cuando uno ve y dónde podemos diversificar, porque no es irse de un sitio y olvidarlo para ir a otro, es vamos a diversificar. La diversificación hasta entonces casi no existía, era un activo al que ir. Y ha ido muy bien, ojo, digo que ha ido muy, muy bien. Pero en el diversificar uno mira al mundo y ve que hay mercados baratos, olvidados y baratos, ¿no? Entonces, bueno, Europa es uno de ellos. ¿Hay vida más allá de Estados Unidos? Domingo. Decíamos antes, los datos, te he entendido, el Iberia más del 30%, el europeo por encima del 16%. En el año, cuidado, que el de Iberia sobre todo, dice, el acumulado no, el del año. Y sin embargo ahora dices que esto puede ser solo la punta del iceberg. Es decir, porque en ese punto puede haber oyentes que digan, pues si has hecho el más 30, pues me busco otro fondo, me busco otra bolsa, o en el caso del europeo, que también las bolsas europeas en general ha ido bien, aunque vuestros fondos pues están dando esos resultados. Sin embargo, ¿crees que todavía existe potencial en los dos mercados?
Sí, es muy interesante eso, muy interesante porque lleva a un pequeño paréntesis, porque es una de las preguntas clave que nuestros inversores nos hacen, o potenciales inversores. Oye, hay estas rentabilidades, estáis en estos niveles, ¿es el momento, no es el momento? Pero yo digo que puede ser la punta del iceberg. Lo creo firmemente porque es la salida fácil, ¿eh? Porque es salida fácil, que tiene su elaboración. Son los potenciales que nos dan nuestros fondos. Son los potenciales que nos dan nuestros fondos. Fijaos, y alguien que nos siga con regularidad y vaya tomando nota de lo que decimos, en los momentos complicados de mercado, cuando hablamos de potenciales, que es cuando la gente no quiere comprar, ¿no? Hablamos de potenciales del 100%, 100%, ciento y pico, 80%. Ahora que ha subido, hablamos de potenciales del 50%, 60%, pero siguen siendo potenciales del 50%, 60%. Cuando los niveles están muy bajos, los potenciales son mayores. Cuando los niveles han subido, uno tiene que rotar la cartera, pero es que las compañías, por rotación o por lo que tienes en cartera, también van haciendo lo mejor, y los potenciales están ahí. Entonces yo creo que sí, o sea, lo creo firmemente, porque los potenciales de valor por valor que tenemos en la compañía nos da que el fondo europeo concretamente tiene más de un 50%, cerca del 55%, el fondo ibérico, y son estimaciones bastante conservadoras. También los que nos seguís, y vosotros nos conocéis, nos caracterizamos por estimaciones pues prudentes. Mejor no pecar porque te pasas, que no esto es así y luego nunca llegas. Y otra vez más, si haces el más 80, no te va a llamar ningún partícipe a decirte oye, que dijiste el 50, pero si haces el menos 5, ahí sí que te llaman. Claro, si uno tiene 100% y luego ha subido un 23,5%, pues oye, y uno también que haga los números y que tire para atrás, ¿no? Y que vaya viendo los potenciales que vamos teniendo con los que vamos hablando, y va viendo la rentabilidad realizada, pues hay cierta coherencia. Entonces, sí. ¿Y por qué? O sea, sí lo creo. ¿Y por qué? Porque, fíjate, es otro punto interesante, que es muy pertinente esa pregunta, porque ayuda, lo que decía Manuel al principio, ayudar a invertir, ¿no? Uno de los propósitos del programa es ayudar a invertir y a entender cómo funcionan las inversiones, ¿no? Entonces, esto no es el caso de nuestros fondos, y en general todos los fondos que se gestionan activamente, ¿no? André ya hablaba de la gestión activa. Si tú tienes un potencial, no quiere decir que cuando llegas al potencial o llegas a la mitad, te queda la otra mitad y se ha acabado, o cuando llegas arriba del todo ya se acabó. Yo he subido tanto, pues ya se ha acabado. Lo he consumido y a otra cosa. La gracia que tiene esto, y la esencia, y es lo que pone en valor la gestión activa, es que la cartera es dinámica. La cartera es dinámica por la actividad de gestionarla, de comprar y vender, y por la buena selección, porque a veces una buena decisión es mantener. Se me viene a la cabeza lo que nos decía Peter Lynch cuando estuvimos con él, lo de mantener esto es como un jardín, ¿no? Mantener las buenas compañías que crecen solas, ¿no? Como las buenas flores, y quitar las malas hierbas, que mucha gente intentando rotar mucho la cartera hace lo contrario, ¿no? Aquellas compañías que no has rotado, pues no las has rotado porque su valor intrínseco sigue subiendo. ¿Por qué? Porque siguen generando beneficios. Entonces, a lo que voy es que la cartera sigue generando un valor. No es un valor, esto vale 100 euros por acción y es 100 euros por acción toda la vida hasta el final. Hoy vale 100, mañana 120, a veces vale menos de 120. Cuando fue COVID, el COVID-19, y aquí lo comentamos, hicimos un análisis de impacto y había un deterioro. Hicimos otra cosa parecida, fue muy flash, con las tarifas del Día de la Liberación en abril. Hicimos una estimación de impacto en valor intrínseco, era muy poco significativa, pero el valor intrínseco se mueve. Por eso, un argumento más potente tal vez, sigue habiendo potencial de revalorización. Esto no es un bono que llega al vencimiento y como ya has tenido la rentabilidad, ya no hay nada que hacer. Esto tiene vida.
En el caso de vuestro fondo Iberian, que como bien comentado Domingo, pues se ha experimentado una subida, un fuerte aumento de más del 30% en lo que va de año. Iván, ¿cuáles son vuestras principales posiciones dentro de esa cartera y por qué? Pues tenemos posiciones un poco atípicas fuera de lo que son índices, que eso es una de las características que también tenemos, ¿no?, históricamente, que nos hace diferentes con todo lo que el riesgo conlleva. Para que solo gestionando una cartera diferente a los índices, pues conseguir las rentabilidades diferentes, lo que hemos hecho en muchas ocasiones. Entonces tenemos, por ejemplo, nos gusta un ejemplo muy concreto, ¿no?, y de posiciones que pesan en la cartera. Nos gustan las compañías, solemos decir, bueno, compañías huérfanas, ¿no?, poco seguidas. Eso quiere decir que no las cubre los analistas, ¿no? No tienen interés. Entonces ahí generalmente suelen estar baratas, generalmente, ¿no? Una compañía que no es seguida por los analistas puede ser por dos cosas: porque es un preludio a una quiebra, ¿no?, ha habido un escándalo, entonces ya no hay interés y acaba disolviéndose, o porque es mediana o pequeña, no interesa, o porque es una compañía que, siendo grande, no quiere tener repercusión en bolsa, entonces no persigue cobertura. Ahí se generan ineficiencias. Lo que pasa es que no es garantía para que al día siguiente vaya a subir por la mañana. Eso requiere tiempo y va con nuestro proceso de inversión. Por ejemplo, tenemos la compañía portuguesa Semapa, ¿no?, que es el holding que tiene Navigator dentro, que solo la participación de Navigator vale mucho más que todo lo que es Semapa, ¿no? Navigator, el papel de impresora. El papel de impresora. Para que la gente ya se sitúe. El papel de impresora y papeles especiales de packaging y otro tipo de papeles especiales que está haciendo. Otra compañía fuera de radar, por ejemplo, claro, en general nos gusta las compañías de telecomunicaciones en Europa, pero no todas, ¿no? Porque, oye, luego tienes que ver la deuda, tienes que ver el crecimiento, tienes que ver si estás en situación de mucha cuota de mercado y lo único que puedes hacer es perderla. Pues esas cosas hay que analizarlas. Entonces en España identificamos Vodafone España, que está dentro de un vehículo que se llama Zegona. Pues identificamos. Esto es un ejemplo interesante, un ejemplo muy interesante de estas compañías, de lo ineficiente que es el mercado a corto plazo, ¿no? Porque claro, ahora Zegona ha subido mucho, ¿no? Yo creo que es más popular, pero hasta hace nada estaba cotizando la mitad o menos de la mitad, prácticamente sin cobertura de analistas. Y uno que esto tomara la molestia en ver qué es eso de Zegona, ese nombre tan extraño, una compañía que cotiza, que es un fondo que cotiza en Reino Unido y dentro hay una compañía de telecomunicaciones que tira para atrás. Al final es nuestro trabajo, analizar esas cosas que nadie quiere, las que todo el mundo quiere también, y a ver por qué las quiere, y a ver si tú entras o no entras, y las que no quiere, pues para ver por qué, y a ver si tienen razón, o es una cuestión de tema temporal, o es una cuestión técnica. Y en el caso de Zegona es un tema técnico. Un tema técnico que no se me confunda con análisis técnico. Un tema técnico del número de acciones que tiene la compañía, porque un porcentaje muy elevado de acciones pertenecen a acciones subordinadas de Vodafone Group, que cuando vendió una situación de necesidad y pactó un acuerdo, un precio que ahora todo el mundo decimos era ridículo, ya. Pero bueno, había que irse hace 2 años cuando Vodafone Group pues temía por su viabilidad financiera. Eso permitió a los gestores, otra de las cosas importantes, la importancia de los gestores de una compañía y estar alineados con ellos. Supieron aprovechar esa situación y consiguieron un acuerdo de financiación muy ventajoso, lo cual hace que amortizando esas participaciones preferentes de Vodafone Group se genere un efecto riqueza automático para el resto de accionistas que estemos ahí. Además, encima de esto, la compañía está bien, un buen equipo, otra vez más, un buen equipo gestor es capaz de una compañía centrarse en ella, reducir costes, subir ingresos. Y está en situación de pagar su primer dividendo y hay interés de compra, ¿no?, por parte de los principales jugadores aquí en España. Es un ejemplo de compañía que nadie sigue, que no se toma la molestia de leerlo porque no es información que tengas que elaborar o hacer una apuesta arriesgada a futuro, es de estudiarlo, analizarlo y
y tomar el riesgo. En bancos hemos estado muy presentes, en compañías de seguros, financieras, pero es cierto que recientemente estamos realizando parte de las plusvalías que hemos acumulado en nuestra inversión, como sabéis, que ya viene de años atrás. Pero aún así seguimos teniendo posiciones relevantes en Sabadell, en Bankinter, por ejemplo, en Mapfre también. Son posiciones significativas de la cartera. Y por terminar, otro sector controvertido, el de componentes de automóviles, ¿no? Con Gestamp, que seguimos teniendo en cartera. Estáis reduciendo esto. Esto es interesante, Iván, permíteme que te pregunte sobre esta cuestión, porque es cierto que en años anteriores abordamos la tesis de inversión que teníais en el sector financiero. Cuando la banca, nadie quería escuchar hablar de invertir en banca, y vosotros desde Magallanes empezasteis a tomar posiciones en banca precisamente porque veíais que había margen, había oportunidad. Y efectivamente el tiempo os ha terminado dando la razón. Ahora habéis empezado a reducir exposición en bancos, pero me gustaría, no me resisto a hacerte la pregunta aprovechando un tema de actualidad, que es la OPA, la famosa OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Vosotros, corrígeme si me equivoco, Iván, habéis reducido algo a la exposición en Sabadell en los últimos meses, pero todavía la mantenéis. Hemos reducido en todos los bancos que tenemos en todos los fondos, salvo Sabadell. Salvo Sabadell. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de la OPA? A ver, vamos a ver. Nosotros, hay que hacer este preámbulo, ¿no? Nosotros nos debemos, lógicamente, a nuestros inversores. Es el deber fiduciario que tenemos con ellos, y tenemos que maximizar el valor, ¿no? Entonces, ¿qué nos parece? Pues nosotros tenemos que enfocarnos, habiendo dicho esto, a maximizar el valor. O sea, a que el precio refleje lo que pensamos que para nosotros vale. Dicho esto, la oferta del BBV no llega a esos niveles, pero tiene un componente de acciones desproporcionado, ¿no? Desproporcionado para nosotros. Pero tengo que decir que eso tiene su reflejo en el BBV. El BBV es un gran banco bien gestionado y con una operación que plantea muy beneficiosa. Eso dice mucho a favor del equipo directivo de BBV. Claro, los que somos accionistas de Sabadell estamos en el otro lado. Entonces, todo lo bueno, y es verdad que hay que decir que es bueno para todo el mundo y hay sinergias, pero yo soy un comprador, hablando honestamente, yo no quiero mal para nadie, pero quiero lo mejor para mis intereses. Entonces quiero comprar ese activo que es bueno, al precio, vamos a decir, ¿Cuánta diferencia hay entre el precio actual al más asequible posible? Claro, ¿cuánta diferencia hay entre el precio que se está ofreciendo y el que vosotros tenéis en la cabeza? 40, un 50%, 30%, 30%. Mira, para empezar, Domingo, hay un 10%, un 10 o un 12% que hay que ajustar porque cotiza con prima negativa. Eso para empezar. Y luego para seguir, ya no para terminar, pero para seguir, pues se tiene que aproximar al valor que tenemos nosotros. Esto forma parte de la gestión, también para que nos entiendan, ¿no? y seguir ayudando a la gente a saber cómo funciona esto, sin que seamos nosotros unos sabios, unos expertos, porque hay cosas que nunca se repiten, es que son y cosas que son bastante alucinantes. No todo es el precio. No, es que no todo es el precio. El precio es importante. Empiezo hablando con maximizar, pero ¿cómo avanza la oferta? ¿Cómo se queda luego ese banco? ¿Se queda con un accionista mayoritario que puede controlar o no el consejo? ¿Habrá motivación o no habrá motivación en ese nuevo banco que se queda? ¿Seguirá creciendo o no seguirá creciendo? Tú tienes que ponderar cómo te quedas. Es precio, tienes que maximizar el precio con restricciones. Entonces, a lo mejor, depende de cómo, pues un precio más alto compensa muchas cosas, un precio no tan alto compensa otras. Y una pregunta sobre bancos, porque cuando yo creo que fue hace un par de años, viniste a comentar la tesis de los bancos, dijimos en aquel momento que no era solo sorprendente porque les estaban dando muchos palos, en aquel momento 2-3 años al sistema financiero europeo en general,
esos pegaba más a los value, que siempre es un poco contrarian, pero decíamos, es sorprendente porque parece que no es el momento de los bancos, y dos, porque los bancos siempre ha sido un sector que a los value os daba mucho miedo de qué es lo que hay realmente en ese balance. Pues uno, muy apalancado, y dos, con un balance siempre muy complicado de analizar cuánto hay de verdad, de mentira, de maquillaje o de el valor de esos activos y esos pasivos. Entonces, la salida de ahora de los bancos es solo porque están mejorando mucho, es también en parte porque sentís que, mira, si ya no están tan baratos, mejor vámonos a lo nuestro, a nuestras industriales, a los más clásicos de los value. Pues mira, es lo que has dicho un poco entre medias. No somos de bancos, no bancos sí, armas no. Somos de barato sí, barato no. De verdad es así, lo hemos dicho en ocasiones, siempre que sale, y es así. Y es así. No compramos cosas que no entendemos, y hay empresas industriales que son industriales y no hay manera de entender qué estructura financiera tienen y si son preferentes o no son preferentes, si la deuda está por fuera o está por dentro, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar el entender, que hace referencia a entender cómo ganar dinero, cómo gana dinero un banco. Yo creo que es de lo más fácil de entender que hay. Cómo gana dinero una petrolera es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender, pero tú ves el precio del petróleo aquí y dices, bueno, pues gana. No, es que resulta que el diferencial para el gas no le va bien, y para los refinados sí, y estoy diciendo cosas un poco a la tuntún, pero, o una química. Una química es difícil de entender. Es que es difícil de entender cómo gana dinero y cómo son sus activos. Entonces tienes que dedicarle más trabajo, pero por eso no excluimos ni tenemos predilección. ¿Dónde nos sentimos más a gusto? Eso sí. ¿Dónde nos sentimos más a gusto? Pues en cosas que sean muy fáciles. Oye, esta industrial es que hace estos micrófonos y solo hace estos micrófonos, no tiene deuda en lo que hace y en cómo está financiada y en el tipo de acciones que hay. Lo pongo como ejemplo. La cosa no está en entender, no entender el negocio, es entender, no entender si tiene sentido, cómo ganan dinero, cómo no ganan dinero. Entonces nosotros ahí somos totalmente agnósticos. Es de verdad que suena así muy, bueno, no sé cómo suena, pero no somos de comprar caro ni modas, lo que nos lleva a perdernos cosas, también hay que decirlo, somos de intentar comprar barato. Si es bancos, es bancos. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Estamos saliendo. Pues a ver, tengo que decir que seguimos teniendo bancos, que no piensen, pues esto ya se acabó los bancos Magallanes. No, seguimos teniendo bancos, pero no es el principal sector, y tenemos algunos, pues Sabadell, pues sí que tenemos, otros hemos vendido prácticamente todo, ya está. Y si vuelven a ponerse baratos, pues los miraremos, que no quiere decir que los compraremos. Se vuelven a poner a tiro, Andrei. Muy interesante este matiz que acabas de hacer, Iván, porque hemos estado dando pinceladas de distintos sectores y bueno, la mayoría de nuestros oyentes que ya nos siguen desde hace tantísimo tiempo saben un poco que el value al final no aplica una especie de análisis top-down, sino que es más bottom-up, empresa a empresa, acción a acción. Incluso, como comentabas, también depende de la clase de acción, o si entras, si obtienes exposición a cierto negocio a través de un conglomerado o de un holding. Y comentabas también el tema de las industriales, ¿no? A lo largo del verano tuvimos la última visita de un miembro del equipo de inversión de Magallanes, que fue Santiago. Nos habló de Sandvik, en este caso, ¿no? Y un poco por tocar también, hablando de estas megatendencias y del cambio de paradigma que hablábamos, justo las industriales sufrieron bastante, ¿no? con el tema de la guerra arancelaria. Entonces, ¿qué tal está yendo esta inversión en Sandvik? Si quieres hacer un poco un seguimiento, no creo que haya cambiado nada en tan poco tiempo, pero ¿estáis siguiendo ese tipo de negocios muy de cerca y veis oportunidades? Muy apropiado, fíjate, esto es un buen ejemplo. Sandvik, que en esta semana viajo con Otto, otro miembro del equipo, vamos a Suecia a visitar Sandvik, a SKF y Husqvarna. También parte de entender, ¿no? Es que todo tiene sentido, de entender y de ver a las personas que llevan esas compañías y de visualizar, ¿no? Los procesos productivos, que en una industrial sí que ayuda mucho, ¿no? Visualizar, ¿no?
Pues vamos a verles esta semana allí, a Suecia. Entonces, la inversión en Sandvik está yendo muy bien. La compramos muy por debajo de 200 coronas y está en 240, si mal no recuerdo, ¿no? Otra vez más, los momentos de incertidumbre son muy propicios y muy buenos, eso te lo demuestra la historia, es que siempre pasan cosas así, para poder seleccionar compañías, y algunas de ellas buenas compañías, matizando lo que dices o apoyando lo que dices, dentro de nuestra estrategia valor, que está muy focalizada en lo que pagas, hay algunas que, siendo buenas compañías, por el precio al que cotizan, no son accesibles. Pero hay momentos que el mercado te las ofrece. Uh-huh. Y el día de la liberación, el anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump, el terremoto bursátil que vino después nos dio oportunidad para comprar compañías top de megatendencias, con productos únicos, con tecnología súper avanzada, como Sandvik, y aprovechamos y compramos. Eso nos pasó con cierto paralelismo y salto muchos años atrás. Muchos años, han pasado 5. La única compra que hicimos en COVID, que recordáis que fue la química Covestro, también se fue a niveles mínimos muy por debajo de su nivel de reposición, que es como están cotizando muchas de estas industriales. ¿Qué ha pasado con Covestro 5 años después? Pues que ha venido un fondo petrolífero estatal, en castellano no sé cómo, de Abu Dhabi, y ha comprado Covestro, ¿no? Así es una historia muy bonita, comprarlo en lo peor y salir por todo lo alto en una oferta. ¿Qué significa esto de que esté cotizando por debajo de su nivel de reposición? Que yo creo que muchos oyentes dirán, sí, ¿por qué eso es raro? Es verdad. Esto, Domingo, necesita explicación. Mira, una buena aproximación para irlo acotando, el valor de reposición, pensamos en una Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres replicar Volkswagen, fabricar, producir, vender los millones de coches que hace con la tecnología, con las cadenas de suministro, ¿cuánto te costaría, ¿no?, hacerlo de cero? ¿No? Ya existe, pues ¿cuánto te costaría hacerlo de cero? Pues me costaría, pues en el caso de Volkswagen, más de 100.000 millones seguramente. 150.000 millones. Esto me lo cogéis con pinzas, pero más de 100.000 millones seguramente. Replicar las fábricas, la tecnología, cadena de suministro, cadena comercial, las patentes, la tecnología. Algunos dirán, pues no vale para nada, o qué buenos son. Sí, vale, todo eso es discutible. Y si no son 100.000, serán 90.000 o 200.000. Cotiza a 50.000, si mal no recuerdo. Pues eso es cotizar por debajo del valor de reposición. Nosotros históricamente, esto es un pequeño tip, no es garantía de nada, pero históricamente, y ya son muchos años, algunas de las ideas más exitosas, que más alegrías nos han dado a largo plazo, de un día para otro no funciona, pero a largo plazo, que terminan casi, muchas de ellas en OPA o en exclusión, son las que hemos comprado, industriales que hemos comprado por debajo del valor de reposición. Fijaos, llevándola a bancos, cotizaban por debajo de su valor de reposición, que es el ratio. Esto, desde el punto de vista fundamentales o de ratios, la métrica que se suele utilizar es el precio-valor en libros. Precio-valor en libros. Es una aproximación. No es exacta, es una buena aproximación. No es casualidad, y cuadra con lo que estoy diciendo, que en el momento que compramos, los bancos cotizaban a una fracción de valor en libros, al 10%, al 20%. Ahora están ya en 1 o por encima de 1. Por eso es coherente que, oye, sin hacer una avalancha de ventas, pues nos vamos yendo. Y es coherente también irnos a compañías que es más barato comprarlas en el mercado que no hacerlas de cero. Eso, para que nos entiendan también, ¿no? Eso en mineras también está pasando, ¿no? En energía. Comentas, Iván, y me gustaría abordarlo. Otra de las grandes tesis que vosotros mantenéis es el sector de la automoción europeo. Uh-huh. Y lo digo porque
es otro de los sectores defenestrados absolutamente por los mercados desde hace muchísimo tiempo, a imagen y semejanza a lo que sucedía con los bancos hace pocos años, o lo que sucedía con muchos sectores de materias primas, o con el petróleo, petroleras, empresas dedicadas al transporte de gas, a las nucleares. Bueno, todo este tipo de sectores han estado defenestrados durante mucho tiempo, y luego, oye, pues se ha visto que como decíamos antes, ¿no? Que los gestores value como vosotros desde Magallanes, en el caso de los bancos, pues ahí están los resultados. El sector de la automoción todavía sigue siendo muy castigado, el sector de la automoción europea, y hay dos noticias que están relacionadas con esto. En primer lugar, ese principio de acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, en donde se rebajan los aranceles a los coches norteamericanos, pero se mantienen los aranceles de Estados Unidos a los coches europeos, y luego la irrupción fuerte de los coches chinos, que sobre todo en el sector eléctrico, que parece ser que están demostrando que al menos se detienen capacidad a la hora de vender, porque están vendiendo, es cierto, que a precios muy, muy, muy reducidos. Vosotros, desde Magallanes, Iván, corrígeme si me equivoco, mantenéis posiciones en varias automovilísticas europeas, Stellantis, Volkswagen, Renault, Porsche. Uh-huh. ¿Cómo ves un poco el sector con estos dos factores novedosos por parte de Estados Unidos y de China? Y concretamente, si nos puedes desarrollar, ya hemos tratado en algún otro programa alguna tesis concreta, pero me interesa especialmente la de Porsche. Sí, pues mira, los puntos negativos que están encima, y incluso puede haber otros, ¿no? Porque está la prohibición de venta de coches de combustión interna, ni siquiera híbridos a partir de 2035. Pero cuando hablamos muy al principio del programa, ¿verdad? De las cosas así positivas que estamos viendo en sectores muy concretos, industrias muy concretas, buenos gestos. Y alguna iniciativa en el tema de emisiones, por ejemplo, de la nueva Comisión Europea, ¿no? Nueva Comisión, pero las elecciones, recordáis, fueron el año pasado, ¿no? Entonces, se ve que no se llega a esa autorregulación autoimpuesta punitiva, y se está dando marcha atrás o adecuándolo al nuevo entorno competitivo. El resumen de esto es que es un positivo para los bancos europeos, para los coches europeos. El tema de los aranceles ¿fue la mejor salida, mejor negociación? No fue la peor. La peor es los aranceles 27,5, si mal no recuerdo, y posiblemente subirlos. Se ha llegado a un acuerdo de desescalarlo hasta el 10% si cumplen ciertos criterios, y posiblemente se van a cumplir. Entonces, un 10% frente a un 3 o un 4% o hasta 5% que ya teníamos antes. O sea, realmente es doblarlo, es mucho, pero se puede manejar. Y lo de los coches chinos, eso es muy interesante, porque eso responde a los entornos competitivos normales. Si uno analiza la historia del mercado de coches en el mundo a nivel global, pero por ejemplo te centras en Europa, está dominado hace años, en los 80, por fabricantes europeos. Vinieron los fabricantes japoneses con el just in time, ¿no? Iban a llevarse toda la cuota de mercado, y llegaron a ese entre 10-15% de cuota de mercado, y ahí están. Luego vinieron los coreanos en los 2000, ¿no? También los Kia, los Hyundai, los Ssangyong, ¿no? Motor Mercedes, van a arrasar. Y sí, es que arrasan, lo hacen bien, porque hay nichos de mercado pues que esa demanda no está bien satisfecha por el que la estaba atendiendo, y se cubre, y llegaron a un 10-15% de cuota de mercado. Y vendrán los chinos, están viniendo y cubrirán esos nichos de mercado y llegarán a su 10, 12, 15 o 20%, pero sigue habiendo otra cuota de mercado que hay que cubrir, y cada vez hay menos marcas de coche, y las fabricantes de coche hoy son 3, 4. Eso también tiene sus similitudes, no es igual, tiene sus similitudes con los bancos. Los bancos, hablábamos de 100 y pico entidades financieras en España, ya son 4,5 o... Un puñado, se ha quedado la cosa muy... Entonces, eso también hay que tenerlo en mente. ¿Es perfecto? No, pero ni todo es lo negativo que tenemos encima de la mesa, que es lo que cotiza, y hay cosas que
que no son negativas, que son positivas. Ventas de coches, por ejemplo, en Alemania. Los coches eléctricos más vendidos en Alemania son los ID de Volkswagen, por ejemplo. Empezaron muy mal, fatal. En China no consiguen vender porque los coches chinos eléctricos son mejores comparados con los ID para los chinos, para los consumidores chinos, pero aquí los datos hablan, o sea, los datos dicen esto, ¿no? Los coches eléctricos más vendidos en Alemania son los ID. Entonces, ni todo es negativo, ni todo es positivo, o sea, ya lo estamos viendo. Pero lo que cotiza siempre es lo negativo, ¿no? En el corto o medio plazo las amenazas se reflejan rápido en precio. Y está bien, porque te da oportunidad para estar ahí posicionado. Entonces, me dices Porsche. La tesis de Porsche, fíjate, un año, posiblemente este año sea... Claro, no sé qué pasará el 26 y el 27, pero sé que históricamente, en la historia reciente, los últimos 10-15 años, será el peor año de Porsche seguramente. Tened en cuenta que le afecta China, le afecta Estados Unidos los aranceles, le afecta la caída de la demanda, le afecta todo. Porsche no fabrica en Estados Unidos. Y hace poco escuchaba en la Feria del Automóvil que decían que no se están planteando si poner fábrica en Estados Unidos y han dicho que no van a hacer fábrica en Estados Unidos, aunque venden entre el 20 y el 25%. Depende si son ingresos, beneficio operativo o coches, ¿no? Alrededor de un cuarto se vende ahí en Estados Unidos, un mercado que crece y le afecta directamente las tarifas, los aranceles. Pero fíjate, esa noticia a mí me gusta porque dice mucho de la visión largoplacista de Porsche. ¿Para qué voy a invertir allí si el mandatario que hay hoy no va a estar legalmente no va a estar más allá de 2, 3 años, 10 años? Yo invierto para los próximos 10 o 15 años. Me gusta, eso me ha gustado. Y la tesis de Porsche es que cotiza, otro ejemplo, ¿no?, por debajo de lo que valdría. Pero en este caso Porsche cotiza en línea o por encima posiblemente debido a la calidad de los coches que ofrece, ¿no? Pero no es acorde a la rentabilidad que obtiene. Y un año tan negativo como el actual sigue generando flujo de caja. En un año donde es desastroso, pierde ventas en China, pierde ventas en Estados Unidos. Muy rápidamente, para tener una pincelada de Porsche, muy rápidamente, unos números muy rápidos, rapidísimos, a riesgo de brocha gorda, si lo puedo expresar así, capitaliza como unos 40.000 millones, ¿vale? Unos 40.000 millones. De los más de 300.000 vehículos que vende, o en torno a 300.000, aproximadamente entre 40 y 50.000 es el modelo 911, ¿no? Que no se desglosan márgenes y rentabilidad, pero no es difícil pensar que se aproximan a los de coches deportivos de lujo similares. Si uno coge solo ese modelo, si Porsche fuera solo ese modelo, tendría otras rentabilidades, otras valoraciones que serían posiblemente más que el doble de lo que cotiza. Solamente ese modelo, solo esos... Hablo, así que sin chequear números, aproximadamente entre 40 y 50.000 modelos 911 sería posiblemente el doble de la cotización actual. ¿Es garantía para que mañana suba o no? Porque si los aranceles que decíamos antes tardan en corregirse, si la demanda sigue estancada, si cosas negativas, pues el sentimiento puede en el día a día, esto marca un precio diario, ¿no?, aunque los beneficios se generan en el medio y largo plazo. Entonces nosotros ahí estamos cómodos, aunque sea una posición incómoda para el mercado, pero estamos cómodos, sí. A mí me encantaría algún día tener el dinero suficiente para comprarme un Porsche, porque es una marca que me encanta de coche. Todavía no me lo puedo permitir, pero soy propietario, al menos, de una pequeñísima parte de la compañía, con lo cual... No, pero este dato es muy bueno. O sea, que esta creencia de que solo el 911, que no deja de ser un coche de 40 o 50 años, en el sentido de que ya
está muy protegido probablemente frente a las disrupciones de los nuevos competidores. Es un coche que se vende porque, por la razón que sea, a los consumidores de ese tipo de coches deportivos les encanta y ya ha conseguido la consideración de clásico, con lo cual dices, no, Tesla es mejor tecnológicamente, el chino es más barato. Es como, sí, pero a los que compran estos coches todas esas consideraciones les dan igual. Lo que quieren es un 911 porque ya está en otro nivel. Es otro tipo de compra, otro tipo de estímulo el que te lleva a adquirir ese Es buena coche. observación. Fíjate, el otro día lo hablaba con Otto, ¿no? ¿Qué marcas de coches tienen su propia carrera? La Porsche Cup. No hay otra. Y solo son 911 corriendo. Antes de la Fórmula 1, ¿no? Generalmente corren. O sea, eso apoya, se me ha ido a la cabeza, eso va más allá de quiero las últimas prestaciones, quiero la última tecnología, quiero el motor, no sé qué. Es algo icónico y estatus, o como se le quiera llamar, ¿no? Y una pregunta sobre el sector de los coches, es que ese dato me parece muy bueno, pero una pregunta en general. Hemos dicho, decías antes, nos vamos de los bancos, nos vamos más a las industriales, porque bueno, pues los bancos ya han subido, estamos buscando otras opciones, están cambiando un poco las noticias, también hemos hablado de que cambiaba un poco la narrativa. Pero la narrativa con los coches no está cambiando exactamente. De hecho, en este año ha habido 2 o 3 noticias brutales para algunas. Creo que Renault ha tenido este mismo año un momento complicadísimo. Ha habido alguna otra compañía que también. ¿Todavía estáis esperando ese cambio de narrativa en el sector? Stellantis ha sido la otra también, que no va francamente bien, con cambios de equipo directivo. Sí. Mira, eso también, uno de los patrones no ha cambiado. No ha cambiado la narrativa. De hecho, hasta esta última semana seguimos viendo bajadas de recomendación de analistas. Está el momentum que se le llama, ¿no? El momentum, por explicarlo así, es lo positivo o lo negativo que está el consenso de mercado referente a un valor, o a un sector o a un país. El momentum ahora mismo para los coches es negativo y sigue siendo muy negativo. No, eso no. Así como en bancos se ha tornado positivo. ¿Y cómo ve uno el momentum? Pues que ve recomendaciones. Bueno, uno abre el periódico, escucha la radio o escucha analistas si es de la profesión y ve cómo muchos analistas recomiendan comprar bancos. Hoy es el momento, es un nuevo proceso. ¿Qué rentables son? Se empiezan a oír estas cosas. En coches, no. En coches es lo que llaman a vosotros, apuntaba Manuel. Vosotros que sois los que compráis, os colocamos esto. ¿Queréis más? Pero fíjate, hasta Porsche va a salir del DAX. Porsche, mítico, sale del DAX. Joder. Eso es un palo. Es un palo. Emocional, no lo sé. Pero luego hay estudios que dicen, y a nosotros nos ha pasado con compañías, que lo mejor que le puede pasar a una compañía es salir el índice. Ahí es cuando empieza a recuperar ya. Entre otras cosas, sale del radar de muchos analistas. Y vuelve el ciclo que decíamos antes de la ineficiencia. ¿Pero qué requiere eso? Requiere parecer equivocado o estar equivocado temporalmente, es un eufemismo para decir que nos estamos equivocando, parecer equivocados con la esperanza, como suele pasar casi siempre, que estas compañías, como han demostrado, y por los productos que tienen, aquí no estamos comprando cosas que no sabemos lo que es, que como han caído un 90%, me he pasado, un 50% o lo que sea, pues las compramos, que ya subirán. Esto no es Templeton, ¿no? Cuando compró los 100 valores a peniques. Que, ojo, que es interesante. No, nosotros, oye, que hay unos activos detrás que pueden tener dificultades, pero que la situación financiera es sólida, que mira qué productos venden y que esto es un ciclo malo y que soy capaz de identificar este ciclo. Pero el mercado, esa narrativa, no, porque ¿qué pesa? Los chinos están aquí, las tarifas, entonces, bueno, pues es cuestión de esperar. Oye, y si vemos que esto tarda más, nos equivocamos o salta algo, no tenemos problema en venir aquí a explicar que los coches no. Esto, aparte del análisis de fundamentales que hacéis en Magallanes, Iván, que supone un trabajo de estudio, de investigación en profundidad, de conocimiento, de ratón de biblioteca, de trabajar en profundidad cada una de las acciones para ver si efectivamente está en precio o no está en precio, si es sólida o no es sólida, si el negocio es bueno o no. Además, algo importante que comentabas, Iván, vosotros os caracterizáis por
ir a visitar las compañías, Sí. que eso es algo muy importante, y reuniros y entrevistaros con los Equipos directivos, sí. con los gestores. Esto requiere también una particular filosofía que es un poco estoica, que es la de llevar la contraria al mercado. Requiere estoicismo, y esto Sí. es un proceso psicológico que a mí me interesa porque efectivamente nunca sabes cuándo el mercado te va a dar la razón, y pueden pasar mucho tiempo hasta que te la dé. Sí. No, totalmente. Yo creo que Diógenes fue el primer value investor desde el punto de vista de pensamiento, pero esto sí tiene un paralelismo claro, es aguantar contra viento y marea, y lo que se suele decir, lo que está dentro de tu poder de acción es lo que puedes hacer, y lo que no, pues ahí está, lo analizas y te cubres, pero sí, fíjate, y en Porsche también fuimos a Stuttgart a ver cómo se fabricaban los coches allí, y sí, no, totalmente. Bueno, pues estoico. Nunca lo había pensado. seguiremos abordando este tipo de cuestiones en futuros programas. Iván Martín, socio director de inversiones y fundador de Magallanes, como siempre, un auténtico placer, un auténtico privilegio el poder contar contigo para repasar un poco la evolución de los mercados, la composición de las carteras y las tesis de inversión que tenéis en Magallanes. Como siempre, un auténtico placer, Iván. El placer es mío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Andrei, como siempre, muchísimas gracias. Domingo, Muchas gracias. muchas gracias. Y compañero Luis Fernando, que te recuperes pronto, pero eso no quita que le pongamos un negativo. No, da igual, yo se lo pongo porque tengo que recuperar, que yo ya tengo acumulado varios a lo largo de estos últimos años. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene, como siempre.